De parte de la Dirección de Educación para el Desarrollo de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias 2024 del Centro Virtual de Aprendizaje de Acción Climática. Nos alegra mucho contar con su presencia hoy para escuchar a Julio Álvarez, un referente en la educación ambiental y fundador de la Fundación Promesa, Grupo Promesa. Este evento lo organizamos en conjunto con Grupo Ecológico Sierra Gorda y nos acompaña Olivia Pérez. Sí. Hola, buenas tardes a todos los presentes. A nombre del Grupo Ecológico Sierra Gorda, les damos la más cordial bienvenida. Reciban un saludo por parte de la maestra Patti Ruiz Corzo. Y bueno, estamos aquí reunidos para escuchar esta interesante conferencia titulada Cómo iniciar una revolución ambiental, dirigida por el ingeniero Julio Álvarez. Él es fundador y presidente del patronato de la Fundación Promesa y AP, también dedicada a la educación ambiental. Aprendamos juntos de este interesante tema y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Saludos, Steffi. Saludos, Luis. Bienvenidos todos. El objetivo de estas charlas es sensibilizar a la comunidad sobre la crisis climática, pero sin perder la esperanza en nuestra capacidad para construir un mejor mundo. Por eso invitamos a actores de la sociedad que trabajan activamente para enfrentar estos desafíos. Ellos, como Julio Álvarez, nos inspiran con sus soluciones y nos motivan a unirnos a este esfuerzo colectivo. A continuación, les invitamos a conocer más sobre la trayectoria de Julio a través del siguiente video. Continuamos contigo, Julio. Muchas gracias, Steffi, Olivia, muchas gracias por la oportunidad y estoy súper contento de poder estar con ustedes y poder compartir un poquito de cómo podemos, pues todos empezar a meterle un poquito más empuje a este tema de cuidado ambiental y poder generar este tipo de revoluciones y acciones ambientales entre todos nosotros. Pues bueno, quería primero, creo que siempre que hablamos del tema ambiental, es un tema que puede llegar a resultar muy abrumador, ¿no? Creo que mucha gente que estamos aquí presentes, pues nos da este feeling de qué podemos hacer y cómo podemos hacer más. Creo que cuando te metes y te puedes investigar cualquiera de las problemáticas, dices, es que no tenemos que hacer algo con el tema del agua. Se nos está acabando, creo que tanto lo hemos vivido aquí en México, cuando ves el tema de la deforestación, dices, no voy a poner a plantar 2000 árboles mañana. Ves el tema igual de la energía, el tema de mi cantidad de emisiones que estamos generando en la atmósfera, y dices, tenemos que hacer algo por ahí, todos vamos a poner paneles solares. Y cuando ves el tema de residuos, ves la cantidad de especies que están siendo afectadas por esto, ves la cantidad igual de zonas que ya están realmente las que están contaminadas y que pueden afectar igual cuerpos de agua, cuando empiezas a ver que ciudades empiezan a inundar también por esas problemáticas, pues dices, no, esta es la problemática. Son tantas problemáticas que vamos viendo y algo que es muy interesante es pues, que cada vez se han hecho mucho más evidentes. Creo que hace 6 años, 7 años todavía podías encontrar a muchas personas que estaban todavía escépticas, que podían decirte, eso no existe, esas son igual filosofías que están habiendo. Hoy en día me parece que ya no lo vemos tan seguido. Hoy en día creo que nos encontramos más con tres perfiles. El primero, a lo mejor el que entiende que hay una problemática ambiental pasando, pero no sabe por dónde iniciar o está esperando que alguien más pueda dar esos primeros pasos. Por otro lado, nos encontramos también con la población que dice, pues va, yo voy a poner un pequeño granito de arena y, y ver qué pasa. Y la tercera
es creo que la que entra en pánico, ¿no? Que creo también mucha gente de aquí nos ha pasado, que dices, no, está tan grande, tenemos que reducir, no vamos a jamás bajar de 1.5 grados, esto va, no, la problemática ambiental va a ser una crisis total, y empezamos a entrar en pánico porque vemos que no hay solución. Y algo que creo que la principal pregunta que me llega es cuando platicamos de estos temas, es siempre, pues, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Yo desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y creo que escuchamos siempre, pues, va, me voy a volver vegetariano, ¿no? Evitar la carne puede ser la solución. O a veces dices, no, pues voy a empezar a reducir mi consumo de agua, me voy a bañar en 2 minutos o no me baño, ¿no? Puedes encontrar, voy a instalar paneles solares, en mi casa y ya, porque el tema energético es el principal problema. Voy a empezar a reciclar. Como que dices, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es una cosa que puedo hacer el día de mañana que realmente pueda generar una solución a lo que estamos viendo? Y la respuesta es ninguna de las anteriores. Creo que ya hoy en día ya pasamos ese punto donde las soluciones individuales pueden generar realmente algo para lo que está ya el tamaño de la problemática que estamos viviendo. Hoy en día lo que necesitamos son soluciones colectivas. Entonces, hoy en día realmente lo que necesitamos hacer es ver cómo podemos empezar a hacer acciones que puedan empezar a impulsar a más personas a poder actuar, a realmente que no se quede en mi acción, sino que realmente puedan empezar a generar este tipo de, pues ya de profundidad con más personas y que se puedan ir adaptando a lo que estamos haciendo. Entonces, para esto realmente no se necesita tener tampoco una actitud igual de decir, hijo, yo soy introvertido, yo cómo puedo empezar a hacer acciones tan grandes. Realmente es algo que se puede hacer y en esta plática vamos a hablar de 3 puntos principales que todo el mundo de aquí podemos hacer para poder empezar a generar un cambio sistémico en la comunidad. Entonces, bueno, el primer punto que aquí estamos hablando es el tema de aprender. Creo que hoy en día hay más con toda la información que hay allá afuera. Es muy fácil conseguir información, pero también pues hay información de los dos lados, ¿no? Entonces es un tema de por dónde iniciamos, cuál es la primera cosa, cómo podemos ir aprendiendo. Entonces, les voy a primero contar un poquito de mi historia personal. Yo, como vieron ahorita en el inicio, yo soy ingeniero industrial, no estudié estas temáticas, no me consideraba ningún experto en temas ambientales, pero empezaba a ver alguna problemática y para mí algo que empezó mucho fue el tema de la basura, ¿no? La veía en todas las calles y decía, íbamos a una playa y empezamos a encontrar que realmente pues eran playas totalmente contaminadas que no podían ni siquiera nadar. Entonces empecé a hacer pues voluntariado. Entonces cuando hablo aquí un tema de aprendizaje, me voy a ir un poquito más allá al tema de aprendizaje en aulas y nada más como voy y leo y veo documentales, sino ya vamos a hablar un tema más de ponerte en acción en estos temas. Entonces, lo primero que hicimos fue un tema de voluntariado. Empezamos a hacer programas de limpieza en ríos, lagos, íbamos a playa a hacer limpieza y pues nos dimos cuenta que, pues por un lado, el tema de hacer limpiezas no generaba ninguna solución a largo plazo. Eran realmente problemas que al siguiente día íbamos y estaba todavía más contaminado y más contaminado. Entonces, pues era una bonita acción que a lo mejor te hacía sentir bien, pero realmente no estabas generando ninguna solución a largo plazo. Por otro lado, después empezamos a trabajar con industrias. Cuando empiezas a trabajar en industrias que ya generan volúmenes grandes en tema de residuos, pues nos tocó la primera industria con la que trabajamos, generaba 13 toneladas diarias de residuos. Entonces estamos hablando de cuartos diarios que están generando todo mezclado y dices, no, es que aquí es donde está la temática. No tenemos que abarcar las industrias. Si solucionamos esto, aquí está toda la problemática. Y también nos dimos cuenta de, pues realmente como algo que el tema de los residuos que nosotros hoy en día, pues algo que se ve que lo pones prácticamente abajo de la almohada, abajo ¿no? de la cama y te olvidas de que existe esta problemática porque pues, se lo lleva alguien más y dices, ya se acabó la problemática. Y creo que cuando lo vivimos de una manera mucho más presencial, el olor que genera, la magnitud de lo que puede generar una sola industria, un solo centro comercial, un solo residencial, te das cuenta, pues, de que esto es lo que generamos todos los días, ¿no? 1 kilogramo diario de basura. Y por otra parte, nos dimos cuenta la oportunidad que había en escuelas. Creo que aquí, cuando después de dar muchas pláticas en industrias de todos estilos, y dimos la primera plática en una escuela, nos dimos cuenta aquí también que había una oportunidad de una población que a lo mejor no estaba tan contaminada con cómo se trabaja, y vimos que pues, tenían muchas ganas de aprender y tenían muchas ganas de actuar. Entonces, aquí es donde vimos que había una oportunidad muy importante de cómo cuando los niños aprendían,
pues podían ellos ser ahora los que educaban a los papás. Entonces se volvía algo viral y se volvía algo que realmente podías impactar a personas que antes era muy difícil que cambiaran su forma natural de cómo vivían. Entonces, esta parte de aprendizaje para nosotros fue muy importante para poder hacer nuestras primeras acciones. La siguiente parte, pues fue de, ok, ya entendimos y al hablar ahorita me estoy enfocando mucho en residuos porque son tantas problemáticas que decidimos enfocarnos en una. Y nos vamos a tratar de resolver una problemática que descubrimos también con todo esto es, tenemos una tasa de reciclaje tan baja, somos de los países que más consumimos residuos a nivel mundial. Dijimos, aquí hay una oportunidad inmensa para poder realmente hacer un cambio. Entonces nos decidimos enfocar aquí. ¿Qué fue lo primero que encontramos? Entonces, primero que todo se separaba y la solución que hay actualmente es separar orgánico e inorgánico. Esto para empezar, pues obviamente te genera, como lo pueden ver en la foto de la derecha, pues imposible, no puedes realmente dar alguna salida efectiva a todos estos residuos cuando están a este nivel de separación. Todo viene contaminado, muy difícilmente podíamos llegar realmente a salvar algunos de esos materiales para poderlos meter en un proceso productivo. Posiblemente se puede vender en un mercado informal y generar algo de valor, pero si realmente lo que necesitamos es poder generar un proceso productivo y poderlos integrar a economía circular, era totalmente imposible con una separación de esta manera. Entonces empezamos a ver, ok, pues vamos a separar qué productos se pueden realmente separar para que puedan valorizarse, puedan generar valor igual en el mercado. Y empezamos con esto. Entonces, esta fue nuestra primer guía de reciclaje en el 2017 y eran 7 materiales. Eran muchos de fibra, papel blanco, papel mixto periódico, era la chatarra y el aluminio, era el PET, que es uno de los plásticos, y el cartón. Esto fue nuestra primera separación. Entonces, con esto arrancamos, como que dijimos, estos son 7 materiales que podemos asegurar que si separamos, se pueden llegar a reciclar de una manera efectiva y pueden llegar a tener un proceso que se pueden reintegrar en el mercado. Y de esta forma, pues evitas todo el consumo de productos, igual de lo que cuesta, igual que a nuestros materiales, la creación. Entonces, y esto para que vean un poquito, esto es hoy en día. Hoy en día estamos reciclando más de 18 materiales. Entonces, es un proceso, realmente, eso no es como algo que te puedo decir, porque en cada lugar es diferente. No puedes en cualquier ciudad en México reciclar estos 18 materiales, pero es un proceso porque tienes que ir educando a ambas partes. Por un lado, a la parte de los consumidores, por otro lado, a la industria, por otro lado, generar suficiente volumen para que se vuelva negocio y que sea rentable generar industrias nuevas y que se puedan aprovechar este tipo de materiales. Entonces entendimos que pues no solamente separar en plásticos, hay 7 tipos de plásticos y cada uno tiene un proceso totalmente diferente para reciclarse. Entonces, para poder reintegrarlos se necesitaba separar cada uno en metales igual, en fibras igual, para las cápsulas, los electrónicos, el impacto ambiental que tenía cada electrónico que generamos y qué se tenía que hacer para que realmente generara valor. Entonces, es todo un tema que hay que investigar y no es nada más algo que puedas encontrar en un libro, realmente es totalmente diferente en cada industria, en cada país, en cada ciudad, en cada comunidad. Es un proceso que antes de entrar al mercado hay que conocer. La otra es el proceso. No es nada más el material que estamos recuperando, sino es de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el proceso de fabricación, el transporte que usó para llegar a mí? Ya una vez que lo tengo, ¿en qué se puede terminar? Si es un material que realmente podemos aprovechar? Entonces creo que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, porque creo que es también otra pregunta muy común que nos llega, ¿no? Si voy a comprar algo, ¿en qué lo compro? ¿No? Siempre está plástico o aluminio o vidrio, ¿no? ¿Cuál es lo mejor? Y la respuesta es, depende en dónde estamos. Nos ha tocado también experiencias en muchas comunidades que el porcentaje de reciclaje es cero. Significa que no importa el material en que compres algo, si compras una botella de agua en vidrio, en plástico, en lo que quieras, se va a incinerar y todo se va a quemar. Entonces, ¿qué es peor? Entonces, realmente, pues nos tenemos que hacer responsables. Es una realidad y es algo, pues, obviamente que cuesta, no es sencillo. No es sencillo irte a una playa y pues guardar todos tus residuos y traértelos de regreso cuando vayas a atravesada, cuando salgas de vacaciones. Obviamente es un esfuerzo bastante complicado, pero pues es un tema de hacernos responsables. ¿No? Por ejemplo, hubo una campaña muy grande contra el plástico, ¿no? Y evitar el plástico a toda costa, y todo el mundo se fue al vidrio. Y pues hay que entender, el vidrio en este momento tiene un porcentaje de reciclaje muy bajo.
El PET, por ejemplo, se recicla más del 90% en México. Entonces, ¿qué es mejor? Pues el vidrio igual para consumir, para la producción, requiere muchos más recursos naturales para generarlo. Entonces, si el vidrio lo vas a andar reutilizando, definitivamente es mejor. El plástico, pues depende del tipo de plástico. Si es un plástico donde puedes asegurar que se va a reciclar, no está tan malo. Si es un plástico que se va a poder reciclar, pues obviamente ya genera un impacto porque puede estar 500 años en el mundo. Entonces es muy importante antes de empezar a generar acciones y gritar y hacer alguna campaña, tenemos que ser muy conscientes de esta responsabilidad porque hay poca información, porque esto obviamente está gobernado de información por muchas industrias, que pues es un tema importante para ellos pues que su producto no sea catalogado como algo malo. Entonces es un tema realmente de poner primero la parte de información. Y todos estos son temas que hemos aprendido nosotros en el transcurso, porque no venía en alguna parte o en un libro donde podíamos aprender cómo funcionaban los residuos en Chihuahua, cómo funcionaban los residuos en Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Puebla. Y en cada lugar donde hemos tratado de hacer un programa, siempre está esta pregunta y hay que investigar. La segunda parte es la acción. Entonces, esto es creo que la principal tema que es, ¿por dónde tenemos que iniciar? Pues actúa, tienes que empezar a actuar hoy. No, esa es la principal forma que alguien puede realmente generar algo. Es empezar a hacer acciones, aunque sean acciones pequeñas, pero creo que ya estamos pasados al tiempo de esperar más. Tenemos que empezar a hacer algún tipo de acción. En el momento que generamos acciones, pueden haber muchas no dificultades, ¿no? Aquí hay un ejemplo de, pues hay tantos residuos, ¿en dónde los separo? ¿Cómo los almaceno? ¿A dónde los voy a ir a entregar? ¿No? Entonces, pero para esto, primero es poder empezar a hacer pequeños pasos. Para nosotros, un tema que hemos aprendido es cómo podemos llevar a la gente a hacer el mínimo esfuerzo, pero que puedan hacerlo desde el día uno, ¿no? ¿Cómo podemos, si va a ser una composta, cómo puede ser la composta más sencilla que puedas implementar hacia el día de hoy? Si va a ser una separación, separa un material, pero sepáralo y asegúrate que ese material sí pueda ser recuperado. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Cuando hacemos esto empezamos a generar una sensación de satisfacción. Entonces, el sentimiento de satisfacción es algo que nosotros también hemos visto que es fundamental para empezar a crear movimiento. Empieza a generar a gente que dice, wow, pues realmente se sienten superhéroes, ¿no? De ya logré separar este material. Entonces empieza a generar este sentimiento que es fundamental para poder crear un movimiento. Y esto que genera, pues obviamente que la gente lo empieza a compartir. Entonces, el momento que empiezas a compartir, empieza a generar ya comunidad. Entonces, este es el primer objetivo, empezar a generar ya una comunidad, insisto, ya sea con un material o ya sea con una acción ambiental que puedan hacer, pero que no se quede nada más en ti. Y empiezas a generar una comunidad donde empiezas a reforzar y empiezas a hacer una acción muy concreta, muy sencilla de hacer, que pueda realmente generar esta comunidad. Y la última parte que para nosotros es fundamental en el momento de hacer acciones es la parte de poder generarle trazabilidad. Entonces, ahorita hablando igual del tema de residuos, en el momento que estás generando un programa de reciclaje, no sé si seguro muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Que dices, "Pues ya lo separé, pero llega el camión, lo junta, ¿para qué lo hago?". Entonces, el sentimiento importante de poder decir, este material sí tiene un valor y puede generar un impacto, es cuando realmente genera un cambio. Un ejemplo muy claro que ha pasado en México son las campañas, por ejemplo, que antes habían de tapitas y de latas de aluminio, ¿no? Entonces seguro la gran mayoría de aquí en algún momento participó en este tipo de campañas, donde llegabas y decías, pues voy a separar esto porque va a ayudar a niños con cáncer, o con esto voy a poder apoyar para hacer una silla de ruedas. Entonces, pues te generaba un sentimiento de que estabas ayudando y veías hacia dónde iba, aunque no es como tal que ese producto iba a ayudar directamente a tratamientos de niños con cáncer o ese material iba a hacerse una silla de ruedas, pero era el sentimiento de saber que sí iba a pasar. Algo muy importante cuando estás generando un movimiento es poder darle mucho información a la gente de este esfuerzo que están haciendo, en qué se está retribuyendo. Entonces, este ejemplo que estamos poniendo aquí en la foto es un techo. Es un techo que está hecho por envases multicapa, lo que conocemos como Tetra Pak comúnmente, que está hecho pues, por plástico, aluminio y fibras. Entonces, esto es el polialuminio, que es el plástico con el aluminio. Entonces, el momento que la gente sabe que cuando están reciclando este envase multicapa se va a transformar en techos, se motivan. Y eso dicen, wow, ya no es tanto por el tema ambiental, porque algo que también pasa mucho es que el tema ambiental a veces lo vemos muy lejano. No, dices, ay, pues hay un oso polar por allá que se está quedando sin casa. Pues bueno, no me afecta, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de aterrizarlo a lo que lo estás viviendo.
hay muchas gentes en México que sí ya están viviendo la problemática ambiental en el día a día y hay muchas gentes que todavía no tanto, no lo ven tan pegado. Entonces es importante ver y que dar justo esta data de lo que está pasando y cómo pueden empezar a unirse a estas problemáticas de una forma muy sencilla y que puedan ver el impacto social y ambiental, porque esto es fundamental para que la gente lo continúe haciendo y así es como se van formando los hábitos. Si no generas constantemente esta retroalimentación de tu impacto está logrando esto, ya lograste poner 2 techos, ya lograste poner 3 techos, ya son 3 casas, ya son 5 casas, ya estás ayudando a tanta gente. Entonces es cuando la gente realmente se empieza a unir. Y es algo que hemos visto que es fundamental si realmente quieres que un movimiento continúe y pueda realmente llegar a generar algo por más tiempo. La siguiente parte ya viene esto que es como la acción y esto lo hemos visto mucho con Greta, ¿no? De cómo hacemos ruido y gritar y hacer este movimiento para que la gente pueda generar acciones. Esto obviamente es importante, pero siempre es fundamental tratarlo primero con las dos partes. Necesitamos tener el conocimiento antes de lo que estamos hablando y de el por qué es importante y por qué en tu ciudad, por qué en tu comunidad es importante esa acción y después el poder mostrar resultados. Entonces, creo que para que la gente te pueda empezar a escuchar y pueda empezar a generar este movimiento, necesitas mostrar resultados. Entonces, es una voz colectiva que se va armando. Por ejemplo, en nuestro caso, algo que hemos trabajado mucho es con escuelas. Hoy en día trabajamos, como se veía, con más de 350 escuelas y ya se vuelve una comunidad muy importante que están ya con estos conocimientos ambientales, ya saben el impacto que genera cada cosa que están haciendo, ya saben si están reciclando, en qué se va a transformar, cuál es el impacto que está generando y pues realmente lo van aprendiendo desde chicos. Entonces ya se les vuelve algo, un hábito muy sencillo de hacer y también pues ya pueden generar una voz muy importante. Después empezamos a trabajar con corporativos, con residenciales, hoteles, restaurantes. Todo el mundo realmente tiene una acción al menos que pueden hacer de forma muy sencilla y que pueden generar un cambio realmente importante. Entonces es ir generando este ruido, estas voces, pero es mucho más poderosa obviamente cuando llega en conjunto. Cuando ya tienes una comunidad que puede ser realmente, ahorita nosotros estamos hablando de escuelas, corporativos, residenciales, pero puede ser una comunidad que nos ha tocado en algunas ciudades donde hemos estado, de 5 o 6 personas, pero 6 personas que ya están haciendo alguna acción. Esto nos pasó muy interesante en Chihuahua, donde empezamos y había un grupo de mamás, de 7 mamás que estaban haciendo sus programas de reciclaje, sus programas de huerto, y empezaron a tener mucha voz. Entonces se podían sentar en la mesa con gobiernos, con diferentes entidades, para poder poner, oye, esta es una problemática real, se necesita cambiar. Entonces nosotros, por ejemplo, estuvimos muy metidos en, hoy vamos a empezar a meternos en programas para qué materiales se tienen que ya de plano evitar y se tienen que ya deshacer en México. Entonces, en estas de plásticos de un solo uso, cómo se pueden ir. Pero para esto realmente se necesita generar mucho ruido. Entre más gente podamos ir invitando, aunque sea, insisto, en una sola acción, se empieza a generar mucho ruido y realmente se empieza a generar una voz muy poderosa. Después de esto, algo que ha estado muy padre es que empiezas a ver cómo la gente se quiere unir. Entonces, pues aquí hemos tenido unas experiencias muy bonitas con trabajando desde un Under Armour que dices, pues ropa no tiene mucho que ver, pero pues se mete y a ver cómo puedo hacer para apoyar, para que la gente empiece a reciclar el plástico y con ese plástico a ver si en un futuro podemos hacer nuestra ropa. O con Herdes, aquí hicimos algunas hidroponias y pueden empezar a instalarlo en diferentes puntos, pero ya se empieza a hablar a través de una voz de gente y entendiendo muy clara las necesidades que hay en estas comunidades. Entonces, esta parte se vuelve algo muy, muy enriquecedor porque ya empiezas a hablar con diferentes grupos, ¿no? Estás hablando con grupos escolares, comunidades, con grupos de empresarios corporativos, empiezas a hablar con residenciales, con casas de todo tipo y empiezas a hablar con comunidades y las necesidades que tienen por comunidad en particular. Entonces ya puedes empezar a atender cosas ambientales, soluciones ambientales que cada una va requiriendo, porque es muy diferente, ¿no? En cada ciudad en donde estamos viviendo. Y aquí se genera esta parte que a nosotros nos gusta mucho, que es este network effect. Porque realmente con una acción que empiezas a generar de forma colectiva, empiezas, nunca sabes por dónde empieza a venir ya la bolita, realmente por dónde estás ayudando a más personas y esa persona que tú capacitaste en una escuela o a tu vecino que capacitaste en una plática, pues esa persona luego fue la que fue a un corporativo y luego te está buscando para implementar esa solución. Entonces, es muy importante que entendamos el poder que tiene de involucrar a más personas a cualquier acción.
Ya no estamos en un momento de generar estas acciones solitarias y ser el ambientalista callado que lo va haciendo en su trinchera, sino es muy importante que entendamos que ya la problemática está en tal tamaño que si no generamos las acciones colectivas de manera inmediata, va a estar muy complicado que podamos hacer una solución real. Hoy en día se ha generado mucho ya de este lado un movimiento, ¿no? Que para nosotros es muy importante el cómo podemos ir generando esta transición ya hacia un cambio en diferentes sectores. Nosotros cuando hablamos mucho esta parte de movimientos, hablamos cuando podemos generar reglas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una escuela, podemos decir, en esta escuela ya no se pueden aceptar este tipo de materiales. En esta escuela separamos y separamos A, B, C y D. En esta escuela hacemos composta y hacemos composta de esta forma. Es una composta muy sencilla de verduras y frutas, ¿no? En esta escuela no usamos baños secos. En esta escuela apagamos las luces en tal a tal horario. Y puedes empezar a generar muchas reglas. Y como te digo, escuela lo podemos hacer en un corporativo, lo puedes hacer en tu familia, ¿no? Entonces puede empezar desde algo muy básico como tu familia, pero que entendamos que tenemos que hacer esto de una forma replicable, con mucho conocimiento de causa de la situación que estamos viviendo y que realmente en el momento de empezar a replicar esto se vuelve algo que nosotros hemos visto una experiencia increíble de cómo va trascendiendo y cómo va llegando a diferentes ciudades que ni siquiera hemos dado pláticas y cómo vas viendo a corporativos con los que nunca has hablado que empiezan a escuchar y empezar a hacer acciones de ese estilo y vas viendo que realmente se empieza a generar cambios. Inclusive nos ha tocado momentos donde industrias han cambiado el tipo de material en el que hacen sus productos porque entendieron que su producto simplemente no se puede reciclar en el país. Y a lo mejor lo pueden reciclar en Suecia, pero aquí en México no se puede reciclar y pues tienen que cambiar. Entonces, esto se va haciendo mucho con un movimiento y es por eso la constancia y la importancia de generar esos tres puntos. La primera, la información, generar siempre información constante que pueda la gente ir captando, ir generando esa conciencia. La segunda, generar acciones sencillas. Entonces, algo que también nos fallamos muchas veces cuando hacemos este tipo de acciones es que pues lo queremos complejizar mucho, ¿no? Me imagino que si nosotros hubiéramos arrancado con los 18 materiales que hoy en día reciclamos en una escuela, nos hubieran mandado a volar. No, querían empezar con lo menos posible y hoy en día todavía nos pasa que llega una escuela o un corporativo y dice, dame un material, empiezo con uno y se vale. Lo importante es hacerlo de forma colectiva, empezar con un material, pero que lo hagamos todos, porque realmente eso ya puedes hacer mucho movimiento con eso y puedes generar muchos reportes, puedes generar un impacto real y puedes generar una causa inclusive con eso. Y la siguiente parte es generar este sentimiento de satisfacción. Y para generar el sentimiento de satisfacción es muy importante el tema de andar comunicando. ¿Qué está pasando con esta acción que estamos haciendo? Entonces, si hacemos, como decía, un tema de residuos, ¿en qué se va a transformar ese material? ¿Por qué es importante? ¿Cuánto se está ahorrando de agua, de energía, de emisiones de CO2? ¿En qué está transformando? ¿Cuál es la causa social a la que está llegando? ¿O estás hablando de una composta? Igual el impacto que lo puedan ese material igual llevar para poder las plantas de la misma comunidad o de los vecinos, que se vuelva algo que realmente sea parte de la vida diaria de las personas. Es algo que realmente nosotros hemos visto que puede generar mucho impacto y es como se puede ir generando un cambio. En este tema ambiental, pues definitivamente creo que es algo que igual todos aquí compartimos. Ya es una problemática que es responsabilidad de todos. Ya no es alguien que diga, pues a mí no me toca, yo no impacto tanto. Todos por estar en este mundo vamos a estar sufriendo esas consecuencias. Y creo que es una responsabilidad también que todos tenemos que tener desde el día de hoy. Y estas son acciones que podemos empezar, todos los que estamos aquí desde el día de hoy, y puedes empezar a generar esas acciones que pueden ir permeando y lo que no sabe, lo que sabemos es que cuando empiezas a hacerlo de esta forma, de una forma compartida, nunca sabes realmente cuándo llega estos cambios, ¿no? El ejemplo ahorita que estaba poniendo de Greta, pues ella igual, fue una plática que tuvo en una escuela y pues salió un ambientalista que mueve millones de personas. Y eso va pasando cuando generamos estas acciones, pero sí es importante siempre fundamentarlas, tener esta parte de comunicación y generar esas acciones colectivas. Entonces, pues bueno, un poco sobre esta era la temática que quería hablarles. Me interesa mucho poder compartir dudas, preguntas y podamos generar este momento igual de plática para ver cómo podemos fortalecer esto igual, tanto en México como en el mundo sobre estas necesidades que tenemos. Entonces, muchas gracias, y pues feliz de contestar cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Julio.
por toda la valiosa información que nos acabas de compartir. Estoy segura de que todos nos llevamos varios aprendizajes. Bueno, les invitamos a los participantes a alzar su mano a través de Zoom para poder continuar con las preguntas o hacerlas a su vez también a través del chat. Me parece que ya tenemos unas preguntas en el chat. Ok, voy a leer la pregunta de Maribel. Dice, me parece súper bien lo de implementar reglas en las escuelas, pero ¿de qué manera hacerles saber a los padres de familia de que esas acciones son por el bien del cuidado del ambiente y de generación de valores, y que no se lo vea como una exigencia, que eso es lo que sucede en su escuela? Los padres de familia a veces se molestan y argumentan que para eso existen el intendente para recoger basura, etcétera, etcétera. Sí, pues bueno, como todo, creo que es un tema de educación. Algo que nosotros hemos logrado hacer justo en las escuelas es empezar con las niñas y los niños. Definitivamente con un tema de educación profunda con ellos. Ellos son ya los que van con su mamá y con su papá y los educan y les dicen, a ver, no es lo mismo entregarlo al camión y que se junte todo, a si nosotros lo separamos, porque si nosotros lo separamos tiene este impacto. Entonces, igual, y tenemos, obviamente hay diferentes maneras didácticas de poderle enseñar si es un alumno de kinder o es un alumno de preparatoria, pero creo que con todo se puede llegar a este entendimiento y que puedan ver cómo esto es una acción que se tiene que realizar. O sea que si todo estuviera increíble no tendríamos una tasa de reciclaje tan baja. Entonces, ¿por qué es la importancia de hacerlo? Porque obviamente para pretextos para no actuar, como lo hemos visto, hay millones. Entonces, pues van a haber familias donde se va a tener que igual decir, oye, pues empieza con un material, empieza a reciclar esto si te cuesta mucho, empieza con este material que, oye, nos ha tocado igual, oye, yo lo vendo, perfecto, ¿para qué materiales no vendes? Ah, pues si no vendes el envase multicapa, si no vendes el poliestireno, si no vendes los electrónicos, esos materiales empieza a reciclarlos. Pero lo importante es que se pueda generar esa parte de generar acciones, que la gente no se quede en el no hacer nada. Muchas gracias, Julio. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo mide su empresa el impacto positivo a lo largo de la cadena de reciclaje, desde la recepción de residuos hasta su procesamiento? Bueno, tenemos en particular en Promesa tenemos un área dedicada a esto. Depende mucho del material, el proveedor a donde llega. No, entonces, hoy en día creo que una de las principales problemáticas que hay con los materiales es que hay muy poco conocimiento por falta de los corporativos de dónde viene. Entonces no puedes saber a veces de dónde viene el plástico en el que están empacando tu producto. Pero entonces lo que nosotros hacemos es simplemente la parte de a partir de que generas el material lo recolectamos, a dónde va a parar y eso cómo se puede reintegrar en el proceso productivo. Entonces, esa parte sí la podemos medir y podemos medir si fuera un material que puedes reintegrar, digamos, que tienes que generar desde cero, es decir, pues cuánta agua, energía, emisiones genera para producir una botella de plástico contra cuánto se genera cuando ya estás usando material reciclado. Entonces, así es como se hace la generación y obviamente es una conversión que se va haciendo por ciudad, por material e inclusive por distancias, de acuerdo al tipo de material que estamos recuperando. Entonces, obviamente eso ya cosa a lo mejor un poquito que pues no es como que cualquiera lo va a poder hacer en sus programas de reciclaje. Nosotros les podemos ayudar igual en cualquiera de estas situaciones si quieren hacer algún programa y quieren medirlo, les podemos ayudar a eso. Tenemos una herramienta muy buena para poder, si no al menos acercar de una manera muy acertada el impacto que se va reduciendo por cada material que se puede recuperar. Súper, muchísimas gracias, Julio, porque como dicen por ahí, lo que no se mide no se puede mejorar, entonces qué bueno que tengan estas herramientas. Veo que hay unas manos alzadas igual. Ricardo Lugo, si quieres abrir tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Yo tenía precisamente igual como una pregunta por esta parte de la educación de los niños, ¿no? Porque, bueno, yo en un caso muy particular me he dado cuenta que luego le enseñan a los niños, empiezan como a agarrar esta curiosidad natural de los niños, ¿no? Les dices algo y luego quieren saberlo todo, pero van, le cuentan a sus papás le dicen como, ah, tú ignora eso, o sea, eso ni es parte de lo que tendrías que estar viendo y es más, ni siquiera son así las cosas. Regresa el niño y
pues todo lo que empezaste a avanzar, pues se pierde, ¿no? Y ahora sí que pues cada cabeza en estas acciones es importante. ¿Cómo puedes recuperar como un caso así? Pues muy buena pregunta y creo que algo que hemos descubierto es este tema, al ser igual tan complejo y hay tantas áreas donde se tiene que abarcar, es un tema educativo que no puede quedarse en una plática. Algo que hemos visto mucho es que pues igual muchas escuelas y muchas instituciones educativas realmente lo que hacen es una plática ambiental y esperan que todo se solucione. Y justo pasa eso que estás comentando, ¿no? O te ponen algún pero, cualquier pretexto para parar y no hacer esta acción, lo van a poner. Y es muy difícil realmente generar, pues, un compromiso profundo de las personas y mucho menos generar un hábito. Entonces, es algo que tiene que ser de forma constante. Entonces, como cualquier materia, se realmente tiene que generar al menos un plan donde constantemente puedan ir aprendiendo algo más del tema y pues que puedan realmente, como dices, poderle contestar a su papá y decirle, no, estás mal por A, B y C. Estas son las razones. Entonces, pues que puedan tener constantemente este aprendizaje sobre esas temáticas y por eso es algo que pues no puede ser en una plática, dos pláticas, tres pláticas, tiene que ir midiendo constantemente. Y algo que también hemos visto que pasa es que, pues igual es como les comentaba ahorita en la plática, se vuelve un efecto cuando empiezan a participar. Entonces, si empiezan a ver que 10 familias participan, muy poco, muy pronto empiezan 15, 20, 30, 50, y realmente, pues al contrario, empiezan hasta a ver mal a la persona que no está haciendo nada por el tema. Entonces, es un proceso, definitivamente, no es algo que con una sesión se vaya a arreglar. Se tiene que tener un plan de educación en este aspecto, se tiene que dar, y mucho esa parte, que vean el impacto que está generando. Por eso hablaba tanto de la parte del reporteo, que sí puedan ver de forma muy real que esto sí está generando un impacto, hacia dónde, en qué temas, si es el tema de agua, de energía, de ahorrar árboles, y que poco a poco realmente pues puedan ir viendo que están generando un impacto importante. Muchísimas gracias, Julio. Aquí voy a seguir con la pregunta de Epifanía, que no, te pregunta, ¿qué criterios considera para poder trabajar con los colegios y establecer dicha relación de trabajo en equipo? En Promesa estamos haciendo realmente ahorita pues por ciudades, no tenemos ahorita toda la capacidad de abarcar tantas ciudades, no hay ningún criterio, son escuelas públicas, privadas, de todo tipo con las que trabajamos, y lo que buscamos mucho siempre es esa parte de compromiso. Entonces, mientras haya una persona responsable que le interese el programa, nosotros ya podemos hacer todo un plan anual, pero es un plan que pues abarca toda la parte educativa. Entonces no arrancamos, por ejemplo, programas en noviembre o diciembre. Realmente sí lo programamos con el calendario escolar para que también sea vinculado curricularmente, que profesores sepan cómo integrar el modelo y que pues pueda tener una continuidad y ya toda esta parte de trazabilidad. Ahorita estamos realmente trabajando en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey principalmente. Trabajamos programas de capacitación en línea para otras ciudades, inclusive en otros países, pero ahorita para ya hacer un programa totalmente integral, esa creo que sería nuestra única restricción. Pero pues igual ayudamos mucho a otras escuelas que puedan hacer esos inicios, porque igual por ahí leí una pregunta que pues no es tan fácil, ¿no? Pues uno decía, oye, pues el vidrio no se puede recuperar. Pues sí, el vidrio no en todas las ciudades se puede recuperar. Cuando arrancamos en Ciudad de México, tampoco en Ciudad de México se podía recuperar el vidrio y poco a poco se va abriendo. Hay que entender que pues en este tema de la industria del reciclaje, pues como cualquier industria es un tema económico y lo que se necesita es volumen. Entonces nosotros lo que hemos buscado es pues realmente ya a través de la comunidad que tenemos poder generar suficiente volumen para hablar con industrias y decirle, te voy a generar tantas toneladas de este material, ábrete una planta de esto o abre esta maquinaria que te puede servir para reciclar ahora este tipo de plástico. Muchísimas gracias, Julio. Yesenia González, seguimos contigo. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, me llevo de verdad bastantes ideas para poderlas implementar, pues en mi plantel. Yo soy docente de Colegio de Bachilleres en el estado de Hidalgo y es nivel, media superior. Sin embargo, pues mi inquietud es en relación a, usted mencionaba la importancia de estar comunicando los logros que se van obteniendo a medida de la implementación de, pues, pequeños programas relacionados con la separación de estos residuos.
pero ¿cómo considera usted o qué acción pudiéramos implementar también para tener ese cuidado de que no por estar trabajando con estos programas, también orillemos a la comunidad estudiantil a demandar o consumir productos para cumplir una meta? Es decir, mucho tiempo, por ejemplo, se estuvo manejando, ¿no? En las escuelas. La meta son 100 botellas de PET por alumno, por ejemplo. Entonces, de repente yo siento que caíamos como que en algo contradictorio porque en lugar de que el programa se viera como que algo que iba a favorecer el medio ambiente en la clasificación o recuperación de ese residuo, pues terminaba siendo algo que estimulaba el consumo, ¿no? De un producto a base de PET. Entonces, ¿cómo podríamos tener ese cuidado? ¿Qué tips nos podría proporcionar, ingeniero? Gracias. Qué gran pregunta, porque es algo que nosotros pues, nos ha tocado vivirlo y actualmente lo seguimos viendo en varias instituciones, y no solamente de escuelas, sino corporativos, y gente que empieza a ver pues, el impacto que tiene y que tiene un beneficio económico. Es muy importante, como todo, cuando pues ahorita igual enfocándonos nada más en el tema de residuos, entender igual cuál es la problemática y antes de todo, por ejemplo, nosotros antes de dar la plática de qué materiales puedes reciclar y el beneficio, pues el primer punto es el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Entonces te vas mucho al tema de un consumo responsable. Entonces, la primera parte, antes de meter cualquier temática cuando hablamos de residuos, es no consumir cuando no se necesita. Cómo puedes llevar tu termo, cómo puedes llevar, no, tus toppers y pues totalmente evitar el tema de materiales. Ya si tienes la necesidad y vas a consumir algún material, entonces sí elige un material que puedas recuperar y es como un tema de corresponsabilidad. Entonces, tú como consumidor, ¿cómo puedes ser responsable del material que estás teniendo? Y pues es una botella de PET, pues lleva esa botella de PET, pero no consumas más botellas de PET. Entonces, es todo un tema de educación y constantemente andar reiterando estos mensajes súper claros de qué cosas se tiene que hacer. Entonces, pues es algo que nosotros hemos trabajado y creo que así es como lo hemos ido solucionando, que la gente entienda, pues no es de vamos todos a traer 3 toneladas de PET, no, es tráete una, de hecho, y si podemos cada vez irle bajando, mejor. Pero el objetivo es que si todos consumen, pues el objetivo es que el mayor porcentaje de personas de tu institución participen en el programa, ya sea con PET, o ya sea con cartón, o ya sea con aluminio, o ya sea con el residuo que generen. Pero es importante eso, que sea más de participación y más de volumen de personas participando, más que una persona vaya y se ponga a comprar ahora botellas de PET. Muchísimas gracias. Sí, Oli, sí, por favor. Bien, gracias, ingeniero Julio, por la presentación. Y bueno, yo les quiero comentar que acá en Sierra Gorda, en Querétaro, llevamos un programa de educación ambiental desde hace 36 años y el programa de saneamiento ambiental pues ya tiene más de casi 30, casi 30 años y a la par hemos venido solucionando esta problemática del manejo de los residuos sólidos. Y bueno, una de, de los primeros pasos en los cuales iniciamos fue sensibilizar a la población respecto a esta problemática. Primero, pues iniciamos con campañas de limpieza desde las escuelas, dentro de las escuelas y con la separación de los residuos sólidos, pero también involucrando a los padres y madres de familia para que comprendieran el impacto de esta problemática, sensibilizarlos a ellos, darles el tema, saber qué opinan respecto a su participación para la solución de este problema ambiental. Actualmente, pues nos vemos favorecidos con más de 100 centros de acopio locales que pueden recibir el papel, el cartón, el plástico, las latas, el fierro viejo. Y bueno, en realidad conlleva un proceso, como bien lo dice ingeniero, pero es un proceso de años para poder cambiar los hábitos y pues sumando a todos los habitantes y el colectivo, es necesario, pues, bueno, como docentes, tratar de que en las reuniones con los padres de familia, poderlos involucrar desde la primera actividad que podamos realizar y pues a los compañeros maestros también, pues, hacerles saber que es necesario poner en práctica este tipo de acciones para vernos favorecidos en los resultados.
Solo quería decirles que también pues están cordialmente invitados cuando gusten conocer Sierra Gorda, Querétaro. Grupo Ecológico realiza varias actividades de esta naturaleza y realmente también capacitamos en torno a los temas. Y pues un gusto saludar a todos. Veo con mucha alegría que hay desde el estado de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tabasco. Está muy variada la asistencia a esta conferencia y es un gusto porque es de la manera en que se pueden replicar todas estas acciones y unidos en este colectivo, pues vamos a dar mejores resultados. Un gusto saludarles. Gracias. Muchísimas gracias, Oli. Me gustaría continuar con la pregunta de Ana Cadena. Va un poquito de la mano en la última pregunta que te hicieron, Julio, sobre cómo trabajar los temas del consumo y que me parece que ya la respondiste. Y pregunta, ¿qué tipo de resistencias se encuentran y cómo las trabajas al momento de topar este tema del consumo, de cambiar los hábitos de consumo? Y cómo se puede acercar a Grupo Promesa si tienes materiales de divulgación. Igual en este momento voy a publicar en el chat el link de Grupo Promesa. Perfecto. Pues sí, algo que a nosotros nos ha ayudado mucho como herramienta para poder generar mayor difusión, porque pues todo se basa en eso, ¿no? A veces tú puedes educar a lo mejor a las alumnas, a los alumnos, pero pues si no le llega a la mamá y al papá, pues es difícil, ¿no? Que puedan entender la problemática y que lo hagan. Entonces, algo que nos ha funcionado mucho es trabajar con comités ambientales. Entonces, lo que buscamos es formar a este grupo de líderes ambientales dentro de cada institución y también esto lo hacemos en escuelas, residenciales, corporativos, realmente con todos los que trabajamos, que le llamamos como este grupo de líderes, de activistas ambientales, que les damos más información. Con ellos realmente trabajamos en que sepan y que se vuelvan cada vez con mayor conocimiento para poder contestar cualquiera de estas preguntas y sean esa voz constante con la misma comunidad. Entonces, eso ha ayudado muchísimo, porque pues ya no es solamente promesas, sino que también pues ya son estas familias entendiendo y hablando como de forma ya de par a las otras mamás, a los otros papás, entre alumnos, y eso puede ayudar muchísimo. Y también pues ahí generas mucho el reforzamiento de la información. Nosotros lo que hacemos con estos comités es, pues igual, les damos todas estas herramientas y se acercan mucho a nosotros. Y es de, oye, me están hablando de esta problemática, oye, hay que me está diciendo que aquí el camión genera esta problemática, oye, aquí me están diciendo que este material es muy malo, oye, ¿qué puedo hacer con este producto, esta pila, dónde lo puedo guardar? Entonces les damos todas las herramientas para que puedan divulgar y se vuelvan como estas voces que puedan seguir resonando de una manera y amplificar el mensaje. Entonces, eso es como que también el objetivo de toda esta plática, que es cómo podemos amplificar de una manera el mensaje y que más gente pueda unirse a este tipo de movimientos. Muchísimas gracias, Julio. Y sí, justamente ese es el objetivo, ampliar el mensaje, que llegue a más personas y que seamos más los que estemos tomando acción en pro del planeta. Voy a continuar con la pregunta de Luisa Dorado. Comenta, mencionabas algo sobre que muchas veces las personas no quieren hacer el mínimo esfuerzo. Tengo actualmente ese problema en mi trabajo, al no ver resultado o beneficio inmediato, no quieren hacer ningún esfuerzo. ¿De qué manera recomiendas tratar este tema para motivar e incluso el ver que hay hasta economía circular? Pues esto creo que lo podemos igual amplificar a un tema país, pero creo que está muy, muy bonito ver el ejemplo en un corporativo. Algo que hemos visto que igual ha cambiado en los últimos años, es que ya no existe, creo que una empresa o un residencial o una escuela donde digas nadie le importa. Como que a veces como que es una forma al contrario, una solución para poder decir, pues no hago nada porque a nadie de mi edificio le importa, o porque a ninguno de mis vecinos le importa, o porque a nadie de mi corporativo o empresa le importa. Siempre hay personas que les importan, cada vez más. Y es algo pues muy bueno, es una muy buena noticia que hay que aprovecharnos de esa parte para poder generar esta comunidad. Entonces, mi recomendación es eso, creo que puedes encontrar, porque a veces al que no le interesa, a veces al director, pero si ya encuentran y hay 40 colaboradores que le están insistiendo, lo van a hacer, quieran o no. Y nos ha pasado mucho. Nos ha pasado con algunos corporativos que dicen, a ver, ¿qué hago? Porque están llegando todos los millennials o todos los centennials y les interesa este tema y pues ya pues quiero hacer algo porque pues mi empresa no hace nada. Entonces, pues ahí es generar la presión.
pero esta presión se va generando justo con eso, es decir, a ver, hay esta problemática en la empresa, ¿por qué no hacemos una acción muy sencilla que sea A? Y tenemos a estos 5 personas dentro del corporativo que vamos a encargarnos de que pues, esto funcione de forma correcta, vamos a la información, vamos a poner el punto donde se tiene que separar este material, y empiezas a generar realmente de ahí, ya de ahí, y creo que es lo que ha estado muy bonito, es que el momento que arrancas una acción, y es muy fácil seguirte con la segunda, con la tercera, con la cuarta, y pues ya empiezas a generar un cambio ya profundo dentro de la organización. Entonces, igual lo arrancaría por una campaña muy sencilla, donde puedas igual integrar a personas dentro de tu organización y empezar a generar estas acciones. Y de ahí, poco a poco, pues se va empezando a obligar a que realmente la organización completa pueda hacer un cambio mucho más grande. Muchísimas gracias, Julio. Veo en el chat muchísimas felicidades de parte de todos los participantes que nos comentan muy interesante tu ponencia. Veamos si es que hay alguien más que tiene alguna pregunta, que quiera hablar, que quiera abrir su micrófono. René Méndez nos comenta, ¿con quién contactarse para platicar sobre proyectos ambientales donde participen universidades hacia las comunidades? Él está en la Universidad de Tabasco y donde tienen estos proyectos con objetivo de compostaje, vivero, reciclaje y que cuentan con un grupo de jóvenes que también trabajan en este sentido. Increíble, pues algo que hemos también buscado es, hay mucha gente haciendo cosas ambientales. O sea, creo que algo que tenemos que ya también quitarnos de la mente la práctica es inmensa, no la acabamos, tenemos que realmente trabajar en equipo y tenemos un área, de hecho, ahorita en Promesa que está dedicándose a poder formar alianzas, y de todas las temáticas. Entonces, nosotros no nos consideramos los expertos en todas las problemáticas ambientales, no hay expertos que se dedican en los corales, nosotros no tenemos expertos en corales, hay gente igual de las ballenas, tiburones, hoy también en especies de todo tema igual de los jaguares, el cuidado, las aves y compostaje, cómo poner un huerto, cómo poner paneles solares, cómo poner baños secos. Entonces lo que estamos buscando es generar esta red de personas que están buscando generar soluciones para que vean cuál es la solución que realmente se les acomoda. Para tema universitarios, nosotros ahorita lo que nos ha funcionado muy padre es hacer campañas de reciclaje de ciertos materiales, hacer campañas igual de cuidado del agua y traer diferentes ponencias. Entonces nosotros felices de poder platicar, tenemos igual también nuestras redes sociales, pueden contactar o en la página de internet, que ya nos hizo favor de ponerlas, pero hay muchas soluciones. Creo que lo que hay que entender es que ya hay soluciones de todo tipo y más que andar buscándole el hilo negro, es cómo podemos realmente como comunidad empezar pues, a apoyarnos entre nosotros, empezar a comunicar qué otras soluciones, qué problemáticas tienen y cómo de esa forma se puede ir generando esta retroalimentación entre todos nosotros. Muchísimas gracias, Julio. María, te cedo la palabra con la última pregunta. Sí, Hola, buenas noches a todos. Buenas tardes. Em, la verdad, excelente tema. Gracias por estar aquí, por incluirme. Mi comentario va relacionado, soy de Nuevo León y trabajo en lo que es educación inicial y comentarles que desde la primera infancia nosotros tenemos ya algunos proyectos relacionados con este tema, donde los niños se aprenden al reciclaje. También hay algunos proyectos sustentables donde se están manejando los jardines verticales, algunas acciones de la polinización y estamos trabajando algo con composta. Los niños los recibimos desde 45 días hasta los 6 años. Entonces, conforme los niños van creciendo, vamos de alguna manera incluyendo alguna cultura en este sentido. La pregunta es, con ustedes, ¿hay un programa así como esta plática que están dando, pero que sea para niños pequeños? Para niños pequeños y también obviamente, para sus agentes educativos, para sus maestros. ¿Hay algo en lo que nosotros podamos como inscribirnos o haya algo en lo que podamos sumar más esfuerzos
Digo, realmente esto ya tenemos un rato haciéndolo, hay muy buen resultado con los padres de familia, principalmente los jardines están hermosísimos porque se utilizan todos los espacios físicos de paredes, de ventanas, de todo lo que hay en los que se puede hacer esto. Pero la pregunta va encaminada en ese sentido, si hay algo en el grupo de ustedes en que pueda trabajarse también con programas, con algunas acciones relacionadas con los niños pequeños. Sí, María, felicidades y por supuesto, sí tenemos acciones que estamos haciendo igual con esas edades, y trabajamos desde esas edades, llegadas hasta adultos y corporativos de todo tipo de programas. Ahí, Gabriel acaba de poner igual el WhatsApp o igual nuestras redes sociales. Podemos felices de ponernos en comunicación y ver qué podemos hacer. Y no solamente eso, sino también igual si ustedes están haciendo cosas que les gustaría replicar en otras escuelas, pues también que podamos sumar. Entonces, esto realmente es un objetivo de poder sumando qué iniciativas están haciendo y a lo mejor eso les pueden servir a otras escuelas. Y pues también felices de poderles compartir esa información a otras escuelas que puedan hacer lo que ya hacen. Y pues creo que ese es ahorita el objetivo, de cómo podemos ir generando esta red de personas que están haciendo acciones ambientales muy padres y que podamos replicarlo. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias, Julio. Lamentablemente hemos llegado al final de esta conferencia. Queremos agradecer especialmente a ti, Julio, por compartir con nosotros tu conocimiento y visión tan inspiradora. Espero que todos los participantes hayan disfrutado de esta conferencia tanto como yo. Su trabajo en Grupo Promesa realmente demuestra que es posible ser agentes de cambio y contribuir a un futuro más sustentable. Agradecemos también a todos los participantes por estar aquí y formar parte de este importante diálogo sobre el futuro de nuestro planeta. Esperamos que se hayan sentido inspirados y motivados a tomar acción y los invitamos a seguir pendientes de nuestro ciclo de conferencias 2024 a través del Centro Virtual de Aprendizaje en Acción Climática y a continuar trabajando juntos por un mundo mejor. Excelente noche. Muchas gracias, qué gusto. Gracias, gracias. Nos vemos, Steffi. Hasta luego. Muchas gracias, Sonia. Ingeniero Hasta Julio, luego. Pablo.